Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Como verán, no me están viendo a mí, están viendo imágenes del ex técnico de Independiente, ex, porque ya estuvo en el Banco del Rojo hace muchos años. Yo les había dicho que tenía ganas de hacer videos nuevos, o sea, otro tipo de videos también para sumar al canal, con otra dinámica, con una que sea tal vez para recordar o rememorar alguna campaña en específico de Independiente. Y bueno, la verdad que quise arrancar con la campaña del torneo Transición 2014, en la que, o sea, Independiente regresa de la segunda categoría. Y el primer torneo que juega es el torneo Transición 2014 con Jorge Almirón en el mando. Después de que Omar de Felipe no continuó, decidió no continuar en el club, al mando del Rojo, porque bueno, tuvo algunos desencuentros con los Moyano y bueno, se terminó dando su salida y llegó el técnico Jorge Almirón al mando de Independiente. A ver, Almirón estuvo a punto de, o sea, estuvo a 2 meses de cumplir un año exacto en el cargo. Y la verdad que alternó buenas y malas, o sea, no estuvo un tiempo relativamente corto en el club. Y el ciclo de él había arrancado un 28 de julio contra Belgrano por Copa Argentina. Ese día Independiente había ganado 2-0 con un doblete de Francisco Piccini. Pero bueno, la realidad es que Independiente venía de ascender y bueno, después como se dio la salida de Omar de Felipe, era algo que eso tenía que dejar atrás. Que bueno, que Omar de Felipe se había ganado a fuerza de victorias y de una gran levantada un lugar en el corazón del hincha, ¿no? Porque tipo, a Omar de Felipe la realidad es que hoy se lo valora mucho por lo que hizo en Independiente, por haberlo ascendido. Y la realidad es que todos los hinchas sabíamos que el plantel que teníamos estando en la B Nacional, la verdad no era un super plantel. Y sinceramente habernos ascendido con los jugadores que teníamos, no es poca cosa. Por eso es que cuando se da a conocer que no iba a continuar en Independiente, ya habiendo ascendido, nada, los hinchas en sí no estuvieron muy de acuerdo con que suceda eso, porque pedían la continuidad. Pero bueno, después de eso termina llegando Jorge Almirón, que como dije empezó su ciclo un 28 de julio, debutando él como entrenador de Independiente contra Belgrano. Partido que ganó Independiente 2-0 con doblete de Piccini. Después de eso le siguió un 3-0 en el debut del campeonato contra Atlético Rafaela. Un 0-1 contra Estudiantes. Perdimos, me acuerdo, un gol de tiro libre de Boni. Y después de local perdimos 4-0 con Vélez. Que la verdad ese día nos rompió el orto, sinceramente. Pero bueno, después de esa derrota con Vélez, muy dura, Independiente metió 4 victorias al hilo, que le permitieron quedar al borde de la punta, pero la realidad es que la siguiente fecha tuvimos que jugar con River y nos metió 4 y eso no nos permitió poder agarrar la punta y bueno, a partir de ese momento con partidos buenos, partidos normales, partidos malos, no logró acercarse de nuevo a la punta. Pero sí es verdad que se mantuvo al acecho. En la primera campaña de Almirón como técnico, la realidad es que fue bastante auspiciosa porque logró cosechar 33 puntos gracias a 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Pero bueno, hubo varias cosas que tal vez eso se lo vio demasiado opacado y que no se lo logró valorar mucho en números por algunas cosas que sucedieron con Almirón en el mando. Porque se peleó con Montenegro, porque Chau Insúa, o sea, eran dos jugadores que él no los quería. Por más que por lo menos Montenegro tuvo una gran continuidad en ese primer torneo y fue importante en muchos goles de Independiente en el torneo del 2014. Pero bueno, después, bueno, otra cosa que es innegable, que no podemos no mencionar, es que el torneo ese lo termina ganando Racing. Eso también repercute cuando repercute cuando a tu clásico le va bien y a vos no. Eso es así.
Pero bueno, el hincha Independiente no estaba muy contento con el estilo de juego de Almirón y también en sí no le pudo perdonar esas salidas de Insúa y de Montenegro. Pero bueno, este video lo hago porque bueno, tenía muchas ganas de poder así, de hacer este tipo de videos, de repasar. Y bueno, nada, ahora nos vamos a poner a analizar lo que fueron los partidos fecha por fecha. Fueron 19 fechas de esos torneos que ya en el fútbol argentino actual no existen, no se juegan. Ahora son de 40, de 60. No, ahora estos torneos no existen. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos de lleno para poder repasar los siguientes partidos. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar la fecha 1 contra Atlético Rafaela. Independiente jugó de local y goleó a Rafaela, goleó a la Crema por 3-0 con un gol de Federico Mancuello, lindo gol de Fede, que arranca por un poco atrás de la media luna, encara, le pega, cruzado, lindo gol. Después el segundo lo puso Piscini que medio de suerte termina entrando porque le pegó fuerte. El arquero la verdad ahí no puso resistencia y se termina metiendo. Ahí Francisco Piscini metía el 2-0. Y después una gran jugada inicial de Lucero que toca con Riaño y Riaño se la devuelve a Lucero para que Lucero ponga el 3-0 final de aquel partido, de aquella vuelta a Primera División. Independiente lograba volver pisando con el pie derecho volvía a Primera División, ganaba 3-0 y ganaba bien. La realidad es que ganaba bien. Rafaela ese partido, sinceramente, mucha fuerza no hizo. Pero bueno, pasamos a la fecha 2, que nos tocó jugar en el Estadio Único de Ciudad de La Plata. Partido que Independiente pierde 1-0 con un gran gol de Ernesto Boni de tiro libre. Nada que hacer para el Ruso Rodríguez. Lindo gol de Estudiantes, que ese Estudiantes tenía muy buenos jugadores, tenía jugadores interesantes. Y era esperable que tal vez Independiente, equipo recién ascendido, pueda tener algún tipo de flaqueza, ¿no? Con Estudiantes, porque bueno, como digo, tenía buenos jugadores. Independiente de 6 puntos sacaba el 50%, sacaba los 3. Pasamos a la fecha 3. La fecha 3 fue con Vélez, en el Estadio Libertadores de América, que en ese momento no era Ricardo Enrique Bocchini, ahora sí. Pasábamos al partido con Vélez. Vélez empieza ganando con este gol de Lucas Pratto. Que al comienzo del segundo tiempo. Después Pratto a la media hora después, casi 20 minutos después de esto, Pratto pone el 2-0. Fíjense que la defensa Independiente no existe. Y del tema análisis de juego voy a hablar más al final. Voy a hacer un análisis, voy a dar mi opinión. Fíjense acá, un gol de Rolón de córner olímpico. Mamita el ruso ahí, mamita. Pero bueno, pone el 3-0. Y después faltaba el gol del jugador que años más tarde iba a jugar en Independiente, iba a vestir la camiseta roja. El perro Lucas Romero. Le pegó fuerte, le pasa por abajo al arquero, no pone mucha resistencia. Y Vélez clava el 4-0 en la fecha 3. La verdad que no era un comienzo muy auspicioso, porque de 9 puntos habían sacado nada más 3 y la gente ya se empezaba a impacientar. Y tal es así que llegamos a la fecha 4, tuvimos que ir a Bahía Blanca para jugar con Olimpo, y Olimpo empieza ganando con un gol de Jonathan Blanco de penal. Jonathan Blanco, me acuerdo, jugaba bien. E Independiente parecía estar inmerso en una porquería nuevamente, porque no podía levantar. O sea, con este gol de Blanco, Independiente estaba perdiendo su tercer partido consecutivo, hasta que cerca del final del segundo tiempo, Sebastián Penco, el tipo que hace los goles siempre al último minuto y que nos ha salvado en muchas ocasiones, Motoneta Penco, clava el 1-1, para que después, unos minutos más tarde nada más, Rolfi Montenegro le dé un gran pase a Federico Mancuello para que Federico Mancuello defina de 3 dedos. Un lindo gol de Mancu, golazo, cruzado, lindo gol de Federico Mancuello, que ahí ponía el 2-1 final y que Independiente se traía 3 puntos muy importantes de Bahía Blanca. Y yo recuerdo que había sido un partido muy difícil, muy cerrado, era muy difícil entrarle a Olimpo. Y la realidad es que Independiente lo terminó logrando ya al final del partido.
Ahora pasamos a la fecha 5, que era el clásico con Racing, cancha de Independiente. Independiente arrancaba lamentablemente perdiendo 1-0. Primero una gran jugada de Ricky Centurión, que tiró un pase y bueno, Milito totalmente solo ponía el 1-0 a favor de Racing. Pero minutos más tarde un centro, si no me equivoco, sí, del Rolfi Montenegro, para que otra vez Motoneta Penco vuelva a meter un gol con la camiseta de Independiente y en este caso empate el partido. Me parece que el tiro libre no lo había tirado el Rolfi, lo había tirado Mancuello, me parece, la verdad que está todo borrosa la imagen, pero bueno, lindo gol ahí, buena entrada de Penco. Y después ahora sí, el centro anterior lo había tirado Mancuello y ahora el centro de ahora, en donde hace el gol Mancuello para poner el 2-1, lo termina tirando el Rolfi Montenegro. Lindo gol ahí de Mancuello que se anticipa. E Independiente ponía el 2-1 que iba a ser definitivo y se iba a quedar con el clásico. Volvía a primera y a Racing le seguía ganando. Pasamos a la fecha 6. Fecha 6 jugamos de visitante contra Banfield. Fíjense, una gran habilitación de Matías Pisano para que Mancuello la pique y le haga el gol, bueno, a Banfield, para que Independiente pueda ganarle ahí en el sur 1-0. Lindo gol de Mancuello y buen pase de Matías Pisano. Recuerden ustedes que Mancuello este torneo fue el goleador del equipo con 10 goles, con 10 tantos. Pasemos ahora a la fecha 7. Fecha 7 con Quilmes. Qué partido, por favor, qué partidazo con lluvia y todo. Quilmes empieza ganando con un gol del hoy bailarín de Showmatch ahí, con Tinelli, Brian Sarmiento. Mamita, nos metió un gol Brian Sarmiento. Que lo parió. Arranca ganando Quilmes, pone el 1-0. Después de eso, Independiente iba a llegar al empate con un penal que le rompieron la cabeza, si no me equivoco, a Lucero. Le habían roto la cabeza acá con una patada. Que nada, el jugador de Quilmes quiso despejar, pero Lucero se llevó la peor parte. Así que nada, Independiente iba a poner el 1-1. Lo iba a cambiar por gol el Ruso Rodríguez, Diego el Ruso Rodríguez, el arquero del Rojo en aquel momento. El Ruso ponía el 1-1. Tiempo más adelante, arranca el segundo tiempo con Matías Pisano siendo uno de los más desequilibrantes. Le hacen penal y el Ruso Rodríguez tenía la chance de poner a Independiente en ventaja. En ventaja y lo hace, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Ruso Rodríguez mete ese penal para poner el 2-1. Independiente después iba a llegar al tercero con gol de Riaño, ahí atento al rebote, ponía el 3-1, pero si había algo que tenía este Independiente de Jorge Almirón es que en defensa era muy endeble y rápidamente Cristian Tula hacía un penal bastante infantil al jugador Adrián Fernández, si no me equivoco, que había jugado en Independiente hace poquito. Y ahí Gonzalo Clusener lo cambia por gol. Gonzalo ponía el partido 3-2 al minuto 25 del segundo tiempo. Después, ya cerca del final del partido, el jugador de Quilmes, Zacaría, iba a aprovechar la mala salida de un córner, el mal despeje, y Zacaría iba a poner el 3-3, que parecía ser que a Independiente se le escapaba el partido, como que ya estaba, puteadas nuevamente, ibas ganando 3-1. De la nada se te pone 3-3 con Quilmes. Era todo clima de desazón. Hasta que un córner ya cerca del final, porque realmente estábamos ahí, ya habían agregado minutos. Riaño con una media chilena, una pirueta, no sé cómo carajo, con una tijera, logra meter el 4-3 de Independiente. Para que unos minutos más tarde Independiente aproveche una contra conducida por el Rolfi Montenegro. Y para que el Rolfi Montenegro después termine asistiendo a Federico Mancuello, que define espectacular, frenando y desparrama totalmente al arquero y pone el 5-3 definitivo a favor de Independiente. Ahora pasemos a la fecha 8, que nos tocaba ir al Monumental para jugar con River, el River del Muñeco Gallardo. Pero bueno, empezamos perdiendo con este lindo gol de tiro libre de Pisculichi, que en ese momento Pisculichi tenía una... o sea, cada tiro libre, cada córner con Pisculichi al mando era más del 50% gol. Así que nada, empezaba ganando con este gol de tiro libre, que la verdad no sé, ahí el arquero me parece que algo más podía hacer.
pasó la pelota por todo el área, nadie la despeja, pero bueno, empezó ganando 1-0 River. Después en un córner también lanzado por Piculichi, porque como les decía, cada pelota que tocaba Piculichi terminaba en gol. Le queda la pelota en la medialuna a Ariel Rojas, y Ariel Rojas la clava al ángulo, nada que hacer. O sea, es un tremendo golazo de Ariel Rojas. Pero bueno, nada, era algo que podía pasar, ¿no? Venir acá en este estadio a Independiente siempre le ha costado. Está más que claro. Después iba a descontar Mancuello, que como decía antes, Mancuello fue uno de los jugadores más importantes para Independiente en este torneo, porque fue el goleador del equipo con 10 tantos. Hace un lindo gol de cabeza a Barovero, lindo gol. Dejaba a Independiente ahí con vida porque estaba a tan solo un gol de poder empatar el partido. Pero lamentablemente después un error ahí entre Tula y el Ruso Rodríguez, que no se entiende lo que hace el Ruso Rodríguez, porque carajo iba a despejar con el pie. O sea, era 10 veces mejor que se tire al piso, porque suponiendo que llegaba él con ese pie, le iba a pegar flor de patada a Teófilo Gutiérrez e iba a ser penal. La realidad es que Independiente se equivoca, un error muy pelotudo, un pase que termina quedando corto, pero un Ruso Rodríguez que tampoco está atento, que hablando de reflejos no demuestra tenerlo, por lo menos en esta jugada. Y bueno, Teófilo Gutiérrez, un ex Racing, termina poniendo el 3-1 para que cerca del final Rodrigo, el uruguayo Mora, la pique y haga este gol fenomenal. Nada que hacer para el Ruso Rodríguez, le dijo anda a cagar, le dijo prácticamente, tomá 4-1. Y bueno, nos rompieron el traste, ¿no? Porque ese gol de Mora, sinceramente, es un muy lindo gol. La fecha 9 iba a ser con Rosario Central de local, partido que Independiente mereció golear. Me acuerdo que Caranta ese partido había sido figura y empezó con un gran gol de Federico Mancuello, un golazo, rematando ahí desde la medialuna, lindo gol de Federico Mancuello que ponía el 1-0 al minuto 5 del segundo tiempo. Y ya cerca del final, Jesús Méndez, un ex central, un ex canalla, define de manera paciente ahí, sin apresurarse, y pone el 2-0 definitivo de aquel partido frente al canalla en la cancha de Independiente. Ahora pasamos a la fecha 10, partido que nos tocó jugar en Mendoza contra Godoy Cruz, que no arrancó bien para Independiente, pues tan solo iban 7 minutos cuando Fernando Zucchi mete el 1-0 a favor del Tomba. El Tomba empezaba ganando 1-0 con gol de Zucchi. Más adelante Independiente iba a llegar al empate con una gran jugada de Matías Pisano, que tira un pase al medio y entra Mancuello solo, nuevamente Mancuello, estaba on fire. Mancuello empata el partido, lo empató relativamente rápido porque tan solo habían pasado 11 minutos del gol de Godoy Cruz. Pero bueno, como ustedes ya saben, jugar en la cancha del Tomba siempre es una complicación enorme. Y después, bueno, Rubén Ramírez, el Tito Ramírez, clava un lindo gol a colocar, poniendo el 2-1. Que no iba a ser definitivo porque gracias a la gran pegada de Mancuello, que tiró un córner perfecto, casi olímpico, que si no me equivoco se metía, pero que bueno, Zárate por las dudas la manda a guardar, Alexis Zárate la manda a guardar por la duda, pone el 2-2 el partido, y este sí que iba a ser el resultado final del partido aquella noche en Mendoza. Pasamos a la fecha 11, y la fecha 11 jugamos con Defensa y Justicia, un Defensa y Justicia que había ascendido con nosotros y que empezaba ganando en la cancha del Rojo 1-0 con un gol de Mariano Barbieri, lindo gol de cabeza, y cerca del final, adivinen quién lo iba a empatar. Y obviamente, ¿no? Es obvio, me parece, ¿no? Motoneta Penco, siempre haciendo el gol al último minuto. Gol de Motoneta Penco y ponía lo que iba a ser el 1-1 definitivo, el 1-1 final. Que yo creo acá Independiente pierde puntos importantes y si tenía pretensiones de poder pelear ese torneo. Ya había perdido con River, después empata con Godoy Cruz, te empata con Defensa de local y ahí Independiente empieza a perder puntos importantes como para poder pelear este campeonato que en un momento, gracias a base de varios triunfos consecutivos y demás, Independiente pudo empezar o por lo menos parecía que iba a ser un protagonista, ¿no?, del campeonato. Después de Defensa y Justicia pasamos a la fecha 12, con el partido que jugamos con San Lorenzo en la cancha de ellos, y empezamos con este gran gol de Rolfi Montenegro,
que lo grita así porque también tiene pasado en Huracán y bueno, nada, se la manda a guardar. Un muy lindo gol del Rolfi Montenegro, golazo diría yo, golazo diría yo, del Rolfi Montenegro, muy buen gol. Aquel día Independiente iba ganando 1-0, después le iban a cometer penal a Juan Martín Lucero, que la verdad Lucero tenía partidos buenos, tenía partidos que no existía, pero había veces que algo le daba al equipo, algo muy mínimo, pero algo le terminaba dando. Termina consiguiendo acá un penal que medio que lo fabrica él, es la realidad, para que el ruso Rodríguez lo cambie por gol y ponga el 2-0, que no iba a ser definitivo porque cerca del final Villalba, Kiko, ¿cómo era? Kiko Villalba, ¿no? Keko Villalba, no sé quién carajo era, algo así creo que no, ¿cómo le decían a este? No me acuerdo cómo le decían, pero bueno, Héctor Villalba mete el descuenta para San Lorenzo y pone el 2-1 que iba a ser el resultado final. Después de eso pasamos a la fecha Tigre, cualquiera, la fecha 13 que es con Tigre, día que Mancuello hace un gol espectacular. Fíjense que hacemos un gol tempranero, antes del minuto ya estábamos ganando 1-0 con gol de Lucero, que aquel día hizo un doblete. Empezamos ganando con un anticipo de Lucero al primer palo, lindo gol de Independiente. Cerca del final del primer tiempo, Pablo Vitti ponía la igualdad, de colita que después también iba a ser parte del gol de Mancuello olímpico. Pero bueno, nada, ponía el 1-1 parcial. Cerca de que termine el primer tiempo, unos minutos después de la igualdad de Tigre, Lucero vuelve a poner a Independiente en ventaja porque pone el 2-1. Entra la pelota, Javi García no llega e Independiente ponía el 2-1 antes de irse al vestuario. Y ya después en el segundo tiempo teníamos esta obra de arte, un tiro libre, un córner ejecutado perfectamente por Mancuello, que Vitti no puede despejar y que la roza Vitti, pero que en sí termina entrando y es un golazo de Mancuello, uno de los más recordados de los últimos tiempos, porque sinceramente el efecto que hace es impresionante. El arquero no se la esperaba, encima va con mucha potencia y fue un golazo, pero un golazo espectacular el de Mancu. Pasamos a la fecha 14. La fecha 14 fue un partido en el Viaducto con Arsenal. En un mal despeje de Independiente, Brian Alemán, jugadorazo, hace tremenda jugada y termina poniendo ahí lo que era el 1-0 parcial, cerca de que termine el primer tiempo. Golazo de Brian Alemán, en serio. Fíjense cómo Independiente despeja para el orto. Y cuando despeja para el orto se la deja a Brian Alemán, que hace una jugada espectacular y pone el 1-0. Acuérdense, siempre, ¿quién es el que empata los partidos de Independiente cerca del final? ¿Quién es el que empata los partidos de Independiente cerca del final? Y sí, Motoneta Penco con un gran cabezazo ponía el 1-1 contra Arsenal, que la realidad es que nada, acá también se pierden puntos. Igual ese Arsenal tenía jugadores que jugaban bien, había varios jugadores que jugaban bien en ese Arsenal, pero bueno, ahí Independiente termina empatando 1-1. Pasamos a la fecha 15 que tocaba jugar contra Gimnasia en la cancha del Rojo. Lamentablemente no se nos dio con este golazo de Lich, jugador que pasó por Racing. Le clavó un golazo a Independiente y después Independiente ese partido no pudo volver a empatarlo. Y la realidad es que, bueno, nada, lo termina perdiendo, pero qué lindo gol que hizo Lich. Golazo, nada que hacer para el ruso Rodríguez, la verdad que la agarró espectacular. Y Independiente perdía en casa 1-0. Pasamos a la fecha 16, que este también es un partido muy recordado, con Lanús, el Lanús de Barros Esqueloto. Empezaba ganando Lanús con un gol de Silvio Romero, gran corrida de Laucha Costa para que el chino Romero la empuje nada más y ponga el 1-0 parcial a favor de Lanús. Más adelante Independiente iba a llegar a la igualdad con gol de Motoneta Penco anticipándose a todos los defensores. Así que nada, gran gol de Penco para poner el 1-1. Minutos después, tan solo minutos después, el Rolfi Montenegro ponía el 2-1 después de un gran tiro de Pisano. Que el arquero, bueno, la ataja, deja un rebote, le queda en la medialuna al Rolfi. El Rolfi define, golazo del Rolfi. Gran gol del Rolfi Montenegro para poner el 2-1. Que nada, que yo recuerdo de ese partido estar en la cancha y que fue un partido espectacular de Independiente. Jugó muy bien aquel día. Tuvo millones de llegadas y podría haber ganado hasta incluso por más de lo que terminó ganando. Después del gol del Rolfi, una gran jugada de Mancuello
para después que se la tocó a Benítez. Benítez que hace una pared espectacular y se la toca a Lucero, que en un momento cuando le pegó pensé que la erraba, pero terminó entrando, muy ajustada al palo. Y Lucero ponía el 3-1, que no iba a ser definitivo porque después, en un tiro libre a favor de Independiente, cerca del final, ejecutado por Matías Pisano, Víctor Cuesta mete un cabezazo infernal para poner el 4-1. Sí, final ahora. 4-1, goleada de Independiente a Lanús. Y aquel día, esa noche fue espectacular. Pasamos a la siguiente fecha, fecha 17. Ya quedaba poco para finalizar el torneo. Fecha 17. Nos tocaba jugar en la Bombonera y arrancaba así. El Ruso Rodríguez equivocándose. Mamita, Ruso Rodríguez y Caleri poniendo el 1-0. Qué gol pelotudo, en serio. Me hace calentar. Parece que este partido pareciera que fue ayer. O sea, me hace calentar como si hubiese sido ayer este partido. Jonathan Caleri que mete el 1-0. Después Pisano con un gran remate de afuera del área mete el 1-1. Estaba empatando Independiente en la cancha de Boca. Recién comenzado el segundo tiempo. Pero lamentablemente Independiente, como dije antes, tenía unos problemas defensivos enormes. Carrizo que se aprovecha de eso y Caleri que después solamente tiene que volver a empujarla. La verdad que ese día Caleri nada más fue a empujar pelotas y eso le bastó. Y cerca del final un gol de un jugador que en Independiente, que años después iba a jugar en Independiente y iba a ser muy querido. Puma Gigliotti cabecea solo y pone el 3-1 final de aquella noche. Y Boca le gana a Independiente por 3-1. Pasamos ahora a la fecha 18, que me acuerdo que había sido un partido bastante malo de Independiente, un partido de mierda, que ya estaba por terminar, pero que si no fuera por Mancuello, porque Mancuello hace una gran jugada, para la pelota, esquiva y después define contra un palo, lindo gol de Mancuello, una individualidad espectacular. Y ahí Mancuello pone lo que iba a ser el 1-0 final de Independiente en un partido con lluvia, que era una mierda, que no había pateo al arco. Y la realidad es que Independiente con ese gol de Mancuello termina ganando el partido y nada. Se quedaron los 3 puntos en casa y volvieron a Rosario con el culo roto. Pasamos ahora a la fecha 19. Fecha 19 y última, que acá nos pegaron un paseo enorme. Julio Furch aquel día hizo un hat-trick y el otro gol lo había hecho el Cookie Márquez, que fíjense cómo acá define y le queda a Julio Furch para poner el 1-0 en tan solo 11 minutos del primer tiempo. Ya ahí se venía la noche negra. Y fíjense que se equivoca Vidal, si no me equivoco, en la salida. Y Furch termina clavando el 1-0. La realidad es que este partido fue una vergüenza, porque perdimos 4-0 con Belgrano. En ningún momento pudimos hacer pie. Pero bueno, acá fíjense el segundo gol de Belgrano. Un gran remate de afuera del área de Furch. Un golazo de Furch que pone el 2-0. Pero todavía faltaban 2 golcitos más. Un gran gol de Julio Furch. Después ya en el segundo tiempo el Cookie Márquez, una gran jugada, la pica, nada que hacer, golazo, 3-0. Y ya cerca del final, en un centro del Picante Pereira, que los de River lo recordarán muy bien, el Picante Pereira tira un gran centro para que Julio Furch pueda hacer el gol que le iba a dar la pelota, porque hizo 3 goles Julio Furch, nos rompió el orto Belgrano y perdimos por 4-0. Ahora en pantalla van a ver lo que es un resumen de lo que fueron estos partidos. Ahí, bueno, ven fecha 1, fecha 2, de lo que fueron estos partidos. Me parece que fue una campaña, yo diría, en algunos momentos irregular, en algunos momentos aceptable, en algunos momentos muy bueno. Pero la realidad es que Independiente terminó cuarto aquel torneo con 33 puntos. Y nada, me parece que en sí no fue una mala campaña Independiente. Porque fíjense, la fecha 1 arrancamos ganando 3-0 con Rafaela. Después, bueno, vienen 2 partidos que fueron muy malos de Independiente con Estudiantes y Vélez, que se come 5 goles en total. Después con Olimpo fue perdiendo todo el partido y logró darlo vuelta al final. A partir de Olimpo logró meter 4 triunfos consecutivos, ganando el clásico inclusive. Lo cual eso hace que Independiente se posicione bien en la tabla. Llega a jugar con River. Lamentablemente con River recibe un golpe de realidad. Perdemos por goleada 4-1. Después ahí me parece que Independiente, bueno, con Central logra obtener los 3 puntos. Pero ahí Independiente con
Godoy Cruz y Defensa y Justicia me parece que termina de dilapidar esa chance en mente que tenía tal vez de poder pelear el campeonato siendo un equipo recién ascendido, ¿no? Pero que al mismo tiempo era que es un equipo enorme, ¿no? Porque Independiente es enorme y nunca se tendría que haber ido, pero bueno. Después, bueno, le gana a San Lorenzo, le gana a Tigre, vuelve a perder puntos boludos porque empata con Arsenal. Ese Gimnasia tenía jugadores a ver, Gimnasia no hizo una gran campaña, ese Gimnasia, pero tenía jugadores muy interesantes. Nos ganaron 1-0. Después Independiente, bueno, le rompió el orto a Lanús, 4 le hizo. Después comete errores boludo con Boca, le gana a Newell's y termina el campeonato de una manera muy desastrosa, perdiendo 4-0 en Córdoba. Haciendo un análisis, me parece que Independiente, que voy a intentar rescatar lo positivo, ¿no? Después de ascender, después de estar un tiempo en la segunda categoría del fútbol argentino, ascender y salir cuarto, la primera campaña, no me parece para nada malo, me parece espectacular. Me parece espectacular haber podido salir cuarto de un torneo recién habiendo ascendido de la segunda categoría. Otra cosa positiva es haber ganado el clásico, que encima le ganamos al Racing, que después termina saliendo campeón de ese torneo. Así que eso también me parece positivo. Con River, sinceramente, Independiente no hizo fuerza. En un momento se había puesto 2-1 el partido, pero después errores pelotudos hacen que Independiente termine perdiendo por goleada. Con Boca también perdió. Le pudo ganar a San Lorenzo, eso es positivo. Pero a mi entender, o por lo menos mi punto de vista, tengo la sensación de que fue un Independiente que tenía muchos problemas defensivos y más que nada de achique. O sea, si ustedes repasan todo lo que fuimos repasando, los goles, van a ver que Independiente casi siempre lo agarra mal parado, como queriendo achicar, y achica mal, siempre habilitaba al rival. Le hicieron goles boludos, el arquero no estuvo muy bien, se equivocó mucho. La realidad es que Independiente, a pesar de eso, hizo una buena campaña, pero que no se vio o no se valoró como tal. Por todo esto que les digo, porque tipo, vos podés perder con River y podés perder con Boca. Obviamente, y más siendo un equipo recién ascendido. Y que tenemos billeteras totalmente distintas. Pero hay maneras y maneras de perder. Y esto lo digo siempre. Si vos vas y perdés con River. O sea, River te va ganando 2-1. Te va ganando 2-0. Vos descontaste con el gol de Mancuello para ponerte 2-1. Y tenías chances de poder tal vez llevarte un empate de ahí. Entre Tula y el Ruso Rodríguez, le regalaron el 3-1 a River y ahí murió el partido. Entonces digo, el tema de los errores infantiles, individuales, que tuvo Independiente, hacen, creo yo, que los hinchas no valoren la campaña como tal. Que no se valore mucho. Le hicieron muchos goles a Independiente este campeonato, muchos goles. Tenía serios problemas defensivos, pero muy serios. Después con Boca, lo que hace el Ruso Rodríguez es inentendible lo que hace el Ruso Rodríguez. Le regala el primer gol a Caleri, se lo regala. Entonces el gol que hace Vélez de córner, o sea, olímpico. Entonces digo, si vos tenés un arquero que se come goles, pero que tipo no que se come una vez un gol y después ya está listo, es el mejor arquero del mundo, no, que se comía goles siempre, que también es verdad, hacía goles de penal. Hizo muchos goles de penal el Ruso Rodríguez en este torneo. Pero el Ruso Rodríguez primero es arquero, no es pateador de penales. Primero tiene que atajar. Y le costó mucho este torneo al Ruso. A pesar de que fue bastante importante en el torneo de la segunda categoría. Pero en la vuelta a la primera no le fue muy bien al Ruso Rodríguez. Y la realidad es que, como decía, el hecho de que haya habido muchos errores defensivos, muchos errores del arquero, hace que los hinchas, creo yo, no valoren tanto esta campaña, porque es una campaña buena para ser un equipo recién ascendido, pues saliste cuarto, pero bueno, la realidad es que Independiente fue como bastante inconstante, porque arrancó bien, porque después tuvo una seguidita que fue muy mala, que después fue muy buena, que después mala de nuevo, que después buena, que después mala. Así no salís campeón, necesitabas constancia.
Pero bueno, mi análisis es que esta campaña del torneo de transición 2014 de Jorge Almirón, con Jorge Almirón al mando, no fue mala. Es una campaña que es muy poco valorada por todas estas cosas que yo le voy relatando. Sumado a que también el entrenador se pelea con el Rolfi Montenegro, se pelea con Insúa, no los quiere tener en cuenta. Y eso también empieza a generar tal vez una disconformidad en los hinchas. Pero bueno, la realidad es que los números, desde lo numérico, la campaña fue muy buena. Pero bueno, gente, nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que me llevó bastante elaborarlo. No quise salir yo, quise que directamente puedan ver el contenido para que puedan ustedes recordar aquellos partidos de ese torneo. Y nada, nos estamos viendo. Y bueno, nada, si les gustó este contenido, ya saben, o sea, me ayudaría mucho suscribiéndose, que le den me gusta. Y eso me motiva a poder seguir subiendo contenido. Pero bueno, gente, nos estamos viendo.